Pues siempre de verdad es un gusto saludarlos, ahora sí que ver sus nombres, de algunos de ustedes ver sus caras. Pues hoy estamos de verdad de manteles blancos con esta masterclass que vamos a empezar hoy, que tiene que ver con esto de las neurociencias. Les voy a platicar un poquito de la doctora Coco. Yo conozco a Coco desde hace ya muchos años, yo creo que desde hace, no sé, 15, 20 años. Coco ya hablaba de esto de los procesos del pensamiento y de las neurociencias cuando no se escuchaba tanto, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando conocí a Coco estaba todo en boga lo de las competencias. Y entonces me enamoré de la forma como trabajaba Coco porque fue, dentro de todos, ¿se acuerdan que nos bombardearon con eso de las competencias en todos los discursos? Y Coco fue la primera persona que yo conocí que de verdad supo cómo transportar las competencias al aula, como que se vieran vivas en el aula. Pues lo mismito está haciendo Coco, está revolucionando esto de la neuroeducación en México y en América Latina. Es de las pocas personas, bueno, por lo menos de las pocas que yo conozco, que de verdad logran transportar todo esto que tiene que ver con las neurociencias a la planeación didáctica, a la mediación y a la evaluación. Y entonces, bueno, pues sin más preámbulo, dándoles nuevamente la bienvenida, el agradecimiento a todos por estar aquí con nosotros, me permito pues cederle ahora sí que pantalla y micrófono a la doctora Coco Valle. Muchísimas gracias a todos y pues de esta manera comenzamos. Adelante, Coco. Buenas tardes a todas y todos. Pues qué palabras tan elogiosas, gracias por ellas, pero en realidad lo único que quisiera que quedara en ustedes es que soy una apasionada de la educación. Y en ese apasionamiento quiero que vean, muchos de ustedes ya lo pudieron ver en el material que envié previamente, pero ahora véanlo en pantalla. Vean este resultado de un ejercicio, de una investigación de una de las instituciones más importantes a nivel mundial, que es la IEEE, donde midieron la actividad cerebral de diferentes jóvenes realizando diferentes actividades a lo largo de 7 días. La letra es pequeña, sin embargo, quiero que se fijen en los colores y centren su atención en la que está marcada con color amarillo. Esta de aquí, miren, en clase, en clase, en clase, en clase y en clase. Quiero que vean qué diferencia hay entre esta actividad, nivel de actividad cerebral que observan aquí, y la que pueden observar, por ejemplo, cuando está durmiendo, que es la que está en color azul. ¿Lo ven? Para la IEEE y para todos los docentes o la mayoría de los docentes que ven esta gráfica les sorprende. Y yo un poco en tono de ironía, pero que me gusta hacerla, yo les pregunto a los docentes que ven esta gráfica, ¿qué no será mejor? Fíjense, si aprender es mover el cerebro, es darle actividad al cerebro del joven para que haga suyo lo que no es suyo, ¿no sería mejor que los lleváramos a dormir? Digo, porque hay más actividad cerebral cuando la persona está durmiendo que en las clases, cuando menos de las que aquí están representadas. ¿Qué tal, maestras, maestros? Ahora quiero que me digan, que comenten ahí en el chat, ¿qué emoción les genera esto que están viendo y que acabo de reflexionar con ustedes? ¿Qué emoción les genera? ¿Ya tienen allí su emoción? Muchos de los docentes con los que he trabajado este gráfico me empiezan a decir que unos les generan desconcierto, a otros les genera frustración, a otros pues no les afecta, para algunos incluso han llegado a decir que no les afecta. Sin embargo, la gran mayoría se sienten, por un lado, frustrados y por otro, alentados a preguntarse, ¿qué tendré que hacer yo cuando los jóvenes están conmigo para que su cerebro funcione, trabaje, esté activo, esté procesando información, está poniendo atención, esté haciendo suya la información, esté encontrando las maneras de aplicar ese aprendizaje que está logrando? Y eso es en donde quiero yo centrarme en este caso. Por eso hemos elegido este tema, hablar acerca de un concepto que pareciera que es reciente, pero que ya tiene con nosotros
casi 40, 50 años y que es el metaconocimiento. No importa la emoción que tú hayas sentido, si esa emoción te lleva a preguntarte o todavía más a hacer algo para que la actividad cerebral de los jóvenes, niños, adultos que comparten contigo sea mucho mayor cuando están en la clase, entonces estás en un lugar adecuado para empezar a reflexionar acerca del metaconocimiento, que es justamente de lo que vamos a hablar en esta masterclass. Y hay que decirlo, o sea, tenemos un tiempo muy limitado, es 1 hora, por eso vamos a ver generalidades, pero sí nos interesa que tú tengas este panorama general de qué es el metaconocimiento, por qué es importante en el aprendizaje y entonces puedas encontrar algunas maneras de aplicarlo a través del ejemplo que estaremos viendo por aquí. Muy bien, pues comencemos. También a mí me gusta preguntarles y contesten por ahí por el chat si algunos de ustedes ya han escuchado hablar del metaconocimiento. Den respuesta ahí rapidita. Si la mayoría de ustedes pongan sí, no. ¿Qué es el metaconocimiento? Muy bien. Pues ya que tienen este espacio para preguntarse a sí mismas, a sí mismos, ¿qué tanto información tengo acerca del metaconocimiento? Quiero comentarles que es un término que justo nace a finales de los 70s, a principios de los 80s ya como tal, y que viene junto con el desarrollo de una ciencia muy nueva, digo, comparada con matemáticas, muy nueva, que es precisamente la ciencia cognitiva, que en términos reales antecede a la que ahora son las neurociencias, ambas, tanto la ciencia cognitiva como las neurociencias, en nuestro caso aplicadas a la educación. Y sin embargo, ya en estos casi 50 años que tiene el término en el ámbito educativo, todavía a la fecha encuentro pocos docentes que con una conciencia de lo que es el metaconocimiento lo llevan al aula, porque el metaconocimiento es la conciencia que tiene el docente de hacer algo para que no sea él el que haga consciente su aprendizaje, sino que lo haga el estudiante. Diciéndolo en palabras más claritas es, si tú estás haciendo algo para que tu estudiante reflexione acerca de lo que sabe y lo que no sabe, entonces estás generando metaconocimiento. He de decirles que ya actualmente en las planeaciones que podemos encontrar, vemos que hay actividades que promueven el metaconocimiento, pero desde hoy quiero dejarles esta claridad. No es suficiente que yo en una planeación que incluso pude yo haber hecho o alguien más, ¿sí? Haya acciones de metaconocimiento, sino que además se requiere que el docente que va a llevar a cabo esa planeación tenga toda la intencionalidad de desarrollar en sus estudiantes el metaconocimiento. Entonces vamos a empezar por tener dos definiciones, dos conceptos que normalmente se usan mucho. El primero de ellos, que es el que les pongo, se usa porque es la primera vez que se mencionó metaconocimiento en el ámbito educativo y en el ámbito cognitivo, en el ámbito neurocientífico. Y dice este autor, Flaver, que la metacognición se refiere a mi proceso de conocer mi propio proceso cognitivo o cualquier cosa relacionada con este. ¿Cómo pienso? ¿Cómo es que pienso? ¿Por qué se me dificulta lo que pienso? ¿Qué puedo hacer para pensar mejor? Todas esas reflexiones tienen que ver con el metaconocimiento. A mí me gusta más la de Costa, que es de 1991, me parece mucho más cercana a lo que realmente hacemos en aula y que es cuando yo soy capaz de saber lo que sé, lo que no sé y cómo hacer para saber lo que no sé, entonces a eso le vamos a llamar metaconocimiento. Arthur lo dice con una frase muy simple que es el conocimiento consciente acerca del conocimiento. Partiendo de la primera definición de metaconocimiento y la de Arthur Costa de 1991, que es el conocimiento consciente acerca del conocimiento,
Muchos autores actualmente establecen que el metaconocimiento es el eslabón perdido de la educación. Te voy a dar unos segundos para que reflexiones por qué estos autores dirán que el metaconocimiento es el eslabón perdido de la educación. Dicen por allí que si nosotros encontráramos a aquel ser que encadena lo que se sabe de nuestros antepasados, estaríamos encontrando el eslabón perdido. Esto quiere decir que si yo encuentro si yo como docente encuentro el metaconocimiento, le estaré dando continuidad al desarrollo de la persona y su aprendizaje. Esta es la idea, que tú como docente, que yo como docente encontremos este eslabón perdido que le permita al estudiante dar continuidad a su propio aprendizaje. Y yo suelo decir, de tal manera que el estudiante aprenda contigo, sin ti y a pesar de ti, porque hasta allá llega el metaconocimiento. Es aquel que me permite a mí aprender con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. ¿Quién de nosotros que nos dedicamos a la docencia no tendríamos como fin último? Yo quisiera que cada una de las personas que comparten conmigo el aula sean capaces de generar aquel aprendizaje que les permita seguir aprendiendo y que sean independientes, que puedan usar todo lo que está en su entorno para aprender. Aquí en México se sigue llamando a esto lograr las habilidades de aprender a aprender. Y eso es lo que, más allá de aprender matemáticas, más allá de aprender historia, más allá de aprender geografía, la intención última del aprendizaje es que la persona que está formándose sea capaz de aprender a aprender. Y eso pues es lo valioso del metaconocimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a reflexionar en esta idea, ¿por qué es importante el metaconocimiento en la educación? Déjenme les digo que en 1980, vamos a fijar esa fecha como el inicio de la ciencia cognitiva, presentó ante el mundo un descubrimiento y muy importante y le llamó los componentes del aprendizaje. Yo le llamo, y muchos como yo le llamamos, el aprendizaje completo. Antes no se hablaba de componentes del aprendizaje, sino que se hablaba del aprendizaje. Ahora se sabe con certeza que todo aprendizaje, cualquier aprendizaje que tú o tus estudiantes quieran lograr, forzosamente para ser completo, para quedar completamente interiorizado y automatizado en ti, tiene que atender dos componentes. Quiere decir, docente, que ante cualquier tema de cualquier área del conocimiento que tú trabajes con tus estudiantes, si quieres que él lo aprenda, tienes que considerar su contenido semántico y su contenido procedimental. Repito, este es un avance de la ciencia que ya tendría que ser dominado por todo docente. No importa si es la primera vez que lo ves, lo que es importante es que a partir de hoy tengas claridad en que cualquier aprendizaje que tú quieras lograr tendrá que tener estos dos componentes para ser completo. Y a su vez, el aprendizaje semántico o declarativo, que también se le conoce y que estoy segura que muchas y muchos de ustedes ya han oído hablar de él, tiene a su vez dos subcomponentes. A uno, que es aquella parte de información que no cambio, que cambia muy esporádicamente. Tiene que ver con teorías, leyes, generalizaciones, etcétera. O sea, una teoría, toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, pues ha estado vigente por muchos siglos incluso. Entre paréntesis les digo que esto se cuestiona con los nuevos avances de la física, pero no importa si cambiara, ya tiene casi 500 años en nuestra vida, ¿no? Otro muy sencillito, ¿no? Cuando yo estuve en la primaria aprendí que Plutón era el 9º planeta de nuestro sistema solar. Hoy cambió, pero se mantuvo vigente mucho tiempo esto. Ahora ya sabemos que Plutón no es un planeta, ¿sí? Le llaman ahora un planeta enano, ya no es parte fundamental de los planetas de nuestro sistema solar. Entonces, fíjense cómo esa estructura conceptual es aquella información que definitivamente se mantiene estable por mucho tiempo,
¿sí? Normalmente nuestra educación, la mía, yo esperaría que la de ustedes ya no tanto, aunque me doy cuenta que sigue siendo así, se centró aquí. Hagan de cuenta que se pensaba que aprender era igual a memorizar información, memorizar la estructura conceptual. Y si yo memorizaba la estructura conceptual, tenía garantizado un 10 e incluso una beca. Ahí se centraba. Fíjense el panorama que se abre con estos avances de la ciencia, ¿sí? De las neurociencias en este caso, porque ahora ya sabemos con certeza que el aprendizaje semántico, además de esa estructura conceptual, tiene otro componente o subcomponente que se le llama precisamente metaconocimiento. Pongo el mismo ejemplo que dije hace ratito. Si yo soy consciente de lo que sé, si puedo valorar su importancia, si puedo ver dónde lo puedo aplicar, si puedo reflexionar qué tan buena o no soy para llevar ello al campo de la aplicación, todo lo que estoy haciendo, entonces en ese ámbito se llama metaconocimiento. Tomando el mismo ejemplo, yo diría, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ya me queda claro que es estructura conceptual. Como a los niños les queda claro que en México se aprende toda la kinder y primaria que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Hasta ahí. Cuando yo llevo a mis estudiantes a generar metaconocimiento, entonces yo tendría que preguntarle, ¿por qué es importante que a toda acción corresponda una reacción, pero de igual magnitud, pero de sentido contrario? O tendría que preguntarle, ¿qué valor le encuentras a que haya sido un italiano financiado por España quien llegó a América en lugar de un inglés? Estamos en el valor, ¿sí? Y así podría yo ir generando metaconocimiento de una estructura conceptual, ¿sí? Y entonces cada vez que yo digo, si yo quiero mejorar esta máquina, tengo que aplicar de esta manera la ley de Newton. Ya estoy encontrando aplicaciones, ya estoy generando metaconocimiento. Ahora, si yo digo, tengo dificultades para aplicar la ley de Newton en la solución de este problema y mi dificultad radica en esto. Estoy haciendo una autoevaluación de la aplicación de esa teoría en la resolución de un problema. Por lo tanto, estoy haciendo metaconocimiento. Ahí está una parte importante de este que le llamábamos el eslabón perdido de la educación. Quiere decir que tú como docente ya no tendrías nada más que centrarte en la parte de estructura conceptual. De hecho, esa ya no tiene ni sentido darle tanta tiempo de nuestro limitado momento en clase porque esa está en todos lados, maestras, maestros. Si tú todavía te concibes como una persona que transmite información, qué pena me da decirte que cualquier celular, cualquier dispositivo que esté conectado a Internet es mucho, pero mucho mejor que tú. Si nada más transmites información. Ya no hablo de la inteligencia artificial, que esto ya nos viene sorprendiendo cada día más, ¿sí? Entonces, tu concepción de tu docencia tendría que ser, sí requiere estructura conceptual, que ya existe, que ya está ahí, que es estable. Ahora, ¿qué no me convendrá a mí mejor ayudar a los estudiantes que generen metaconocimiento acerca de esa estructura conceptual? Y esa es pregunta. ¿Sí? Y te hago otra pregunta más. De manera consciente, ¿cuántas acciones haces en tu día a día para provocar que el estudiante que comparte contigo las aulas genere metaconocimiento? Y ahí empezaríamos a encontrar muchas opciones de poderlo hacer. A veces basta una pregunta, a veces basta un trabajo, una acción, un pequeño video. A veces basta salir de tu salón y contemplar lo que tienes fuera para que con la aportación intencionada del estudiante, perdón, del docente, el estudiante comience a generar metaconocimiento. Y con esto que hemos hablado apenas vamos en la mitad del aprendizaje completo, porque apenas hemos hablado del aprendizaje semántico declarativo. Y repito, pero para que el aprendizaje esté completo, también como docente tienes que tener la intencionalidad
de desarrollar en aquel tema que te toca abordar con tus estudiantes otro tipo de aprendizaje al cual se le conoce como procedimental. El procedimental, como su nombre lo indica, tiene que ver precisamente con ese movimiento de las acciones cerebrales que los lleven a procesar información, a generar metaconocimiento en función de los procesos o estructuras mentales que también deben de desarrollarse en el estudiante. Algo que yo he visto muy común es que la mayoría de los estudiantes les pedimos, por ejemplo, análisis, realiza un análisis de la revolución, realiza un análisis de cualquier tema, pero no tenemos certeza, ni nunca nadie le ha enseñado al estudiante a desarrollar un procedimiento para elaborar un análisis. ¿Qué hace el cerebro para analizar o para comparar o para clasificar o para tomar decisiones? Justamente eso de qué hace el cerebro para generar aprendizaje, esa es lo que se llama la parte de habilidades cognitivas del aprendizaje. ¿Y saben qué he visto con tristeza? Que muchos de los docentes, incluso las autoridades, suponen que por el simple hecho de nacer y ser humanos y haber llegado a primaria, secundaria, a doctorado, ya automáticamente se me desarrollan las habilidades cognitivas. Pero esto no es así. Como toda habilidad, tiene que ser practicada de manera deliberada, consciente y sistemática, igualito que como una habilidad como la de hablar o la de andar en bicicleta. Si en tu vida académica, ni a ti o tú no lo has hecho con tus estudiantes, alguien, un docente, te ha ayudado a ti o tú a tus estudiantes a que desarrollen eficientes habilidades cognitivas, no le podemos pedir, se los digo con certeza, yo doy una materia en doctorado y en maestría, y yo les pido comparaciones, compara la teoría fulana con la de teoría sutana, y no hay forma, algunos, yo tendría que decir que más de la mitad de los estudiantes de maestría y del doctorado que han compartido conmigo no tiene una habilidad cognitiva de comparación correcta. Y estamos hablando de doctorado, no estamos hablando de niños de preescolar. Ese es importantísimo. Si yo necesito que mi estudiante observe las características de un ecosistema, pues tengo que garantizar que tiene un proceso correcto de observar para que no lo confunda con la inducción, con la deducción, con cualquier otro proceso que no es el de observación, que tiene como fin observar las características de las cosas. Esa es la parte procedimental de habilidades cognitivas. Y miren, la otra parte que son habilidades metacognitivas y que tienen justamente que ver con el metaconocimiento. Yo sigo la teoría de la doctora Margarita de Sánchez, venezolana, para mí mi maestra, que establece que hay solamente cuatro habilidades metacognitivas que están puestas allí en pantalla. Planearme, supervisarme, evaluarme y mejorarme. Si yo soy capaz de desarrollar la habilidad de autoplaneación, de autosupervisión, de autoevaluación y de automejora, entonces logré lo que habíamos comentado cuando se genera metaconocimiento. Puedo ser capaz de aprender cualquier cosa en el menor tiempo posible, porque entonces he desarrollado las habilidades de aprender a aprender. Aquí es la importancia, pues, de que ahora saquemos de donde están no solo los componentes del aprendizaje completo, sino que en esta masterclass nos vamos a fijar en estos dos subcomponentes del aprendizaje, que son el metaconocimiento, que es reflexionar acerca de la importancia, del valor, de cómo puedo aplicar esto que estoy viendo, qué tan bueno soy o qué tan buena soy, qué me falta, cómo lo puedo adquirir, qué voy a hacer para lograrlo. Todo esa que es la parte de metaconocimiento. Y entonces, cuando llevo a cabo esas acciones, por ejemplo, si yo me autoevalúo, que sería evaluarme, y me doy cuenta que me falta para lograr aplicar los acentos en todas las palabras correctamente, entonces paso a mi parte de planeación. ¿Qué voy a hacer para lograr esa habilidad de saber acentuar correctamente? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué momentos me voy a supervisar? ¿Sí?
¿En qué momentos me voy a autoevaluar? ¿Cómo voy en la adquisición de eso que yo necesito aprender, que es acentuar correctamente? ¿Y cómo me voy a mejorar? Fíjense que eso, si yo lo tengo diario conmigo, entonces ya logré no solo el aprendizaje completo del área del conocimiento que estemos abordando, sino que he logrado que estas habilidades que no se quedan en una materia, no se quedan en una asignatura, no son propias de un área del conocimiento, sino que es para todo aprendizaje, estén conmigo. Y cuando están conmigo, entonces yo ya logré lo que los autores hablan de autogobierno mental o independencia intelectual. Y a mí me encantaría que tú compartas conmigo esta intención de que cada vez que yo tengo un estudiante enfrente, quiera llevarlo hasta que logre su independencia intelectual, hasta que sea capaz de aprender a aprender. Y eso no va a ser posible si desconozco, si no llevo a la práctica estos componentes del aprendizaje. Y ya nada más para terminar, el conocimiento semántico se internaliza, se queda dentro de ti. ¿Sí? Y el aprendizaje procedimental se automatiza porque es una habilidad. Se practica hasta que de manera automática ya está conmigo. Imagínense que pudiéramos llevar a nuestros estudiantes a que automaticen la clasificación o la toma de decisiones o que automaticen su autoplaneación. Solo así es que se logran los aprendizajes esperados de cualquier materia. Ahí está, yo sé que podrían tener aquí, nos podríamos detener, yo doy de esto un curso completo, sin embargo es importante que tengan este panorama para que de allí podamos ver de qué manera lo puedo aterrizar en el aula de una manera muy simple. Bien, entonces, hablando ya de esta parte metacognitiva y habilidades metacognitivas, es importante también compartir con ustedes que así la metacognición tiene un componente, su componente propio declarativo, tiene que ver con 4 aspectos, ¿sí? Uno es la persona. ¿Qué tan bueno soy para eso? ¿Qué tanta aptitud tengo para esto otro? ¿Por qué se me está dificultando? ¿Qué tendría yo que hacer a quién tendría que pedirle apoyo para lograrlo? Todo lo que tiene que ver conmigo, que soy quien estoy aprendiendo. Todas esas reflexiones que yo puedo provocar en el estudiante para que él se conozca como persona, reflexione sobre su proceso de aprendizaje, entonces es un importante aspecto de la metacognición. Ahí tendríamos mucho que hacer nosotros como docentes, una pregunta, una actividad que lo lleve a él a reflexionar acerca de algo, de su relación con algo que está aprendiendo, entonces tiene que ver con este componente de la persona. También puedo reflexionar acerca de la tarea. ¿Cuánto tiempo llevaría esta tarea? ¿En qué la puedo aplicar? ¿De qué manera puedo lograrlo? ¿Qué tan difícil podría resultar hacerlo en equipo? ¿Qué ejercicios podrían ayudarme, etcétera, etcétera? Asimismo, podríamos pensar en un componente metacognitivo con respecto a la estrategia que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con reflexiones con respecto a cuál forma me ayudaría más, o pensando en cómo le tendrías tú que decir al estudiante, sería, ¿de qué forma te apoyas más para lograr este aprendizaje? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor estrategia para ti para que logres hacer tuyo este aprendizaje? Y entonces lo llevas a reflexionar acerca de la estrategia. ¿Qué pasaría si al hacer esto tú modificas de esta manera? Lo estás haciendo pensar en la estrategia. Y finalmente en el contexto, que es, para mí es mejor lograr este aprendizaje solo o es mejor si lo logro en equipo. ¿Me favorece tener música cuando estoy aprendiendo tal cosa o prefiero estar en un ambiente aislado? Cuando tú llevas al estudiante que reflexione acerca del contexto de lo que está para aprender aquel contenido, entonces estás en este tipo de metaconocimiento. Tú puedes hacer los 4. En cada clase podrías incluso tener de los 4. Pero tienes 4 opciones para ir trabajándolos a lo largo de cada día, de cada clase, algunas veces reflexionar en la estrategia, otras en el contexto, otras en la persona, que lo pongo en primer lugar porque para mí la persona y la tarea tendrían que ser como por lo menos los mínimos metaconocimientos que tendrías que ayudarle al estudiante a reflexionar acerca de ellos. 4 aspectos, te los dejo aquí en pantalla para que empieces a
trabajarlos, pero a través del ejemplo que vamos a ver, ya concretamente en tus aulas. Y si decimos que el componente procedimental son solo 4 habilidades metacognitivas, también tendríamos que reflexionar. ¿Cuántas veces de manera consciente llevo a mis estudiantes a que hagan una autoplaneación? Que ellos se autosupervisen cómo van avanzando, que ellos se autoevalúen y que ellos encuentren maneras de automejorarse. Que yo en mi planeación les dé espacio para que logren desarrollar estas habilidades, porque recuerden que como toda habilidad, lo que se requiere para adquirirla y llevarla a la automatización es una práctica, como andar en bicicleta. ¿Sí? Si a través de todo mi ciclo escolar yo estoy de manera continua y si además junto conmigo todos los docentes de mi institución o por lo menos de mi nivel nos ponemos de acuerdo para que todos incluyamos actividades para que el estudiante se autoplanifique, se autosupervise, se autoevalúe y se automejore, entonces al final del nivel escolar les aseguro que tendrá habilitadas o automatizadas estas 4 habilidades, que repito, son las que garantizan la independencia intelectual y, como le llaman algunos otros, el autogobierno mental. Y esto a mí me parece fabuloso. Miren, les voy a hablar un momentito como madre de familia. Si a mí, mis hijos, ya el más chico tiene 23 años, entonces ya pasé por esto. Sin embargo, desde hace muchos años yo sigo pensando que si a mí una institución, un docente me hubiera dicho, Coco, tu hijo no va a saber que el 12 de octubre de 1492 se descubrió América, pero va a desarrollar estas 4 habilidades metacognitivas sin pensarlo, yo apuesto por esto. ¿Sí? La información la tiene a su alcance. Las habilidades metacognitivas, si no las desarrolla, lo estamos dejando trunco al estudiante, siempre dependiente, siempre mediocre, siempre con muy poca capacidad de transformarse a él y a su contexto. Por eso me interesa tanto, y así quise llamarle a esta masterclass, tú tienes que ser un docente que a través de la interacción con tus estudiantes logres que tu estudiante se forme como persona y transforme a él y al contexto en el que se desarrolla. Y eso no es posible si no tienes claridad acerca del metaconocimiento y de las habilidades metacognitivas. ¿Te suena interesante? Si dense un minutito para reflexionar. Y por allí, si nos queda un poquito de tiempo, podríamos destinar al final algún tiempo para preguntas. Ahora lo que me interesaría, pues, es que nos quedemos, antes de pasar al ejemplo, con esto que ya les he repetido y que aquí quiero que se les quede. El metaconocimiento es la base del aprender a aprender. Y ese, maestras, maestros, está en tus manos poder generarlo en tus estudiantes. Dales, pues, la oportunidad a ellos de que sean personas capaces de formarse y de mejorarse a sí mismas, a sí mismos, a través de la acción intencionada que tú hagas, tanto en tu planeación y que, por supuesto, la lleves a cabo en los momentos de aprendizaje que tienes con ellos. Está en tus manos. Te invito con esto a que si es la primera vez que reflexionas acerca de esto, hoy decidas, porque así es, que se te acabe la felicidad de la ignorancia, digo yo, ¿sí? Ya no hay forma de que no te hagas, que te voltees para otro lado. Ya sabes que si falta metaconocimiento en tus clases, metaconocimiento intencionado de tu parte en tus clases, no estás logrando que tu estudiante se forme en plenitud y transforme su contexto. Esa es la invitación. Estamos abriendo panorama, pero ya lo tienes que empezar a reflexionar y a tomar acción al respecto. Muy bien. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? Por la que quisimos hacer esta masterclass. ¿Cómo podemos hacer que a través de mi acción como docente, el estudiante genere metaconocimiento y desarrolle habilidades metacognitivas? Pues vamos a ver
que precisamente debe haber una acción consciente de tu parte en la planeación didáctica, en un primer momento, que es donde nos vamos a centrar hoy, pero si se queda en papel, o sea, si tú conscientemente incluyes ya metaconocimiento en tu planeación, pero a la hora que lo llevas al aula no lo aplicas porque no tomas en cuenta tu planeación, porque estás acostumbrado a planear para el documento que le entregas a tu autoridad educativa, pero no para que sea la guía de tu acción en el aula, pues no va a pasar nada. Tiene que ser una acción consciente que se refleje desde la planeación didáctica, pero que también se lleve a cabo en el aula. ¿Sí? Y entonces esta conciencia justamente es el metaconocimiento. Cuando tú haces consciente la necesidad de realizar algo en clase para que tu estudiante genere metaconocimiento, entonces tú misma, tú mismo, ya estás generando metaconocimiento. Se trata de que todos lo logremos, se trata de que todos nos formemos, se trata de que todos transformemos nuestro contexto. Esta acción docente puede ser relativamente sencilla. Miren, hoy quise traerle de aquí un ejemplo muy práctico, muy sencillo, de una acción, de una planeación, con base en una planeación normal, de las que normalmente podemos encontrar en cualquier institución educativa, y decidí elegir un tema que sea común para todos, más allá del nivel educativo, todos que podemos seguir este ejemplo, esta práctica. Y yo te pido que si tú tienes a la mano tu planeación, una planeación tuya, la que vayas a llevar a cabo mañana o pasado mañana o la semana que entra, la tengas allí a tu mano, para que entonces empieces a ver cómo tú podrías incluir acciones metacognitivas dentro de la planeación que ya tienes realizada. Vamos a hacerlo. Miren, esta es una planeación común. Elegí el tema de ecosistemas porque, bueno, todos como que ya tenemos mucha claridad en ello. Está hecha para secundaria y una duración de 50 minutos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que persigue esta planeación? Que identifiquen los componentes de un ecosistema, comprendan sus interacciones y reconozcan la importancia de mantener el equilibrio ecológico. Ahí está ya. La mayoría de nosotros, independientemente del nivel, tenemos información que es muy semejante a esto cuando voy a empezar a planificar. Les voy a mostrar en un primer momento cómo está la planeación. La tomé así literal de un docente que la elabora, ¿no? Entonces, él tiene 3 momentos. Vamos a empezar reflexionando con él de la introducción. Él pone ahí sus minutos. Ahorita no vamos a centrarnos en eso, sino vamos a ver qué propone este docente con esta planeación en la introducción para lograr el tema referente a los ecosistemas. Y él, como muchos de las planeaciones que nosotros ya llevamos a cabo, empieza con una pregunta que tiene que ver con traer, con aquello que me va a permitir formar ancla, ¿verdad? Que cuando ya lo hago con esta intención, incluso ya estoy también trabajando con neurociencias, pero bueno, no nos vamos a centrarnos ahorita solamente en aquello que tiene que ver con el metaconocimiento. La propuesta de este docente en su planeación es comenzar diciéndoles qué recuerdan acerca de los ecosistemas, permitiendo que el estudiante comparta. Luego él presenta brevemente el tema, da el objetivo, y luego él explica qué es un ecosistema, que ahí tiene, él mismo se deja ahí su guión, su acordeón, y luego muestra imágenes o breve video que muestra ejemplos de ecosistemas como vos. Ahí, esto es lo que él propone para su introducción. El punto fundamental es retomar lo que ellos ya saben acerca de los ecosistemas. Muy bien. O sea, a mí me encantaría que de manera consciente pues ya estuviéramos por lo menos buscando anclajes, trayendo lo que el estudiante recuerda acerca de los ecosistemas. ¿Cómo podría yo modificar esta introducción para agregarle elementos de metaconocimiento? Les voy a dejar unos segundos para que piensen, ¿cómo cambiaría yo esto? Pónganse en el papel de este docente y ¿qué le agregaría? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué haría yo para agregar metaconocimiento desde la introducción de mi planeación? Yo traigo una idea que no es la única. Podríamos desarrollar esto. Quise ser muy simple también en función del tiempo, pero estoy segura que cuando tú lo reflexiones, vas a encontrar muchas maneras diferentes de agregarle a esto
que ya ves en pantalla lo que es el metaconocimiento. Miren, vamos a ver esto que yo propongo. ¿Qué pasaría si en la introducción, en lugar de qué recuerdan acerca de los ecosistemas, yo empiezo preguntando, ¿a quién le ha picado una abeja? ¿Duele? ¿Sabes qué le pasa a la abeja cuando pica? ¿Qué puede pasarte si te pica una abeja o eres alérgico al piquete de la abeja? Habría que eliminar pues a todas las abejas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si desaparecieran todas las abejas? ¿Por qué? ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa aquí? Dentro de los principios del metaconocimiento y de las neurociencias, ahora se sabe que cuando tú abres un aprendizaje con emoción, la persona que va a aprender se dispone, se abre, pone atención a lo que está pasando allí. Así como yo te mostré la gráfica de la actividad cerebral del cerebro, una de las intenciones que yo tenía con eso, además de que conocieras esa información, entre otras, era generarte una emoción. Y yo vi por ahí que algunos incluso pusieron sus emociones que sintieron. Dice la ciencia, las neurociencias ahora han demostrado que cuando inicias un aprendizaje provocando emoción, entonces dispones a la persona a aprender. ¿Sí? Y yo he vivido como cuando empiezo allí, pues, ¿qué tiene? O sea, la abeja, pero no vamos a hablar de las abejas, ni del dolor que provocan, ni de que se nos mueren cuando me pican, es última acción de la pobre abejita. Ni vamos a aprender que si se desaparecen todas las abejas, se acaba el mundo, porque así está, eso dicen los científicos, ¿no? Pero lo que me interesa es que a partir de una actividad, a la mejor a quienes les haya picado la abeja, empieza a compartir emociones, ¿sí? A tal grado que haya quien diga que las maten a todas porque o ellas o nosotros, ¿verdad? Y justamente de ese tipo de emociones es que entra la acción tuya metacognitiva. Cada una de estas preguntas tiene esa intención metacognitiva. Llévalos a reflexionar. Si desaparecen las abejas, desaparecemos nosotros. ¿Sí? Esa sería la reflexión que tendrías que llevar con esta cadena de preguntas, para que entonces terminas porque es importante mantener el equilibrio en los ecosistemas. ¿Sí? Y entonces fíjate cómo un conjunto que no te va a llevar más tiempo que el video que les pensaba mandar en la primera opción de planeación, sino que tú que conoces a tu grupo, que sabes de qué nivel son, podrías hacerlo sin ningún problema, una cadena de preguntas que les vaya generando, provocando emoción, para entonces llevarlos hacia el aprendizaje que tú quieres abrir, porque estamos en la introducción, apenas estamos abriendo. Cada por qué que tú hagas como pregunta a tu grupo, le está obligando a generar metaconocimiento. ¿Sí? Sí, sí hay que eliminar a todas las abejas. ¿Por qué lo dices? Lo estás llevando a fuerza a reflexionar en una idea que él expresó. Y cada vez que yo lo llevo a eso, le estoy obligando, permítanmelo así entrecomillado, a generar metaconocimiento. ¿Sí? Ahora fíjense, pues esta es una acción de un ecosistema, pero no, si eres estudiante de educación superior, pues nada más adécualo. O si eres de preescolar, adécualo. Por ejemplo, podríamos hablar de Chernobyl, podríamos hablar de la selva amazona, etcétera. Lo que es importante es que hagas una cadena de preguntas donde hagan consciente importancia, que generes emoción y metacognición. ¿Sí? Emoción porque me dispongo a aprender, y metacognición porque estoy haciendo mío el aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo importante en esta primera parte, que sería la de la introducción. Apenas vamos en la introducción. Ahora, vamos a pasar a la parte del desarrollo. Este docente propone profundizar en el tema, y él dice que va a llevar una explicación teórica con lo ¿Qué va a realizar en esa explicación? Va a hablar de los factores bióticos, de los abióticos y de las interacciones dentro de los sistemas que nos llevan a las relaciones entre productores,
Total, eso es lo que quiere lograr, ¿verdad? Entonces, bueno, él propone una primera actividad que se llama construcción de ecosistemas, ¿sí? Él dice, vamos a dividir a los estudiantes, entregar hojas blancas, que dibujen un ecosistema y que identifiquen bióticos y abióticos, acuérdense que ya dio la explicación, y luego, una discusión grupal donde cada uno presenta esto que dibujó y con preguntas, miren las preguntas, ¿qué pasaría si desapareciera el agua en este ecosistema? ¿Qué elemento es el más importante? Aquí ya vemos, en este trabajo ya vemos asomos de metaconocimiento, porque esas dos preguntas tienen una intención metacognitiva. Y aquí mi pregunta es, cuando ya aparecen en la planeación, mi siguiente pregunta es, ¿qué tan consciente docente eres? Que cuando haces esa acción, o sea, lanzas estas dos preguntas, lo que estás haciendo es generando metaconocimiento. Si ya lo tienes consciente, vamos muy bien. Si no, empecémoslo a hacer consciente, incluirlo en nuestra planeación y hacerlo consciente. Pero ahora yo les propongo reformar esta actividad de consolidación metiendo componente mucho más metacognitivo intencionado. ¿Qué pasaría si yo les digo, a ver, formen grupos de 4 personas, elijan un ecosistema donde ustedes participen? Fíjense la diferencia que hay entre dibujar un ecosistema, que era la actividad, o que ellos ya se sientan parte de un ecosistema y que identifiquen en él los componentes y sus interacciones. Lo mismo, la información no ha cambiado, componentes bióticos y abióticos, interacciones, cómo influye un componente en cada uno de los otros. No hemos cambiado la estructura conceptual. Lo que estamos cambiando es la forma en que llevamos a los estudiantes a que interactúen con ese aprendizaje. Y luego, una vez que ya los tienen, establezcan de qué manera cada uno de los integrantes del equipo pueden contribuir a mejorar el ecosistema en el que participan. Y tienen que redactar al menos una acción por equipo que se comprometen a llevar a cabo a partir de ese momento para mejorar ese ecosistema en los que ellos participan. Fíjense, aquí está esta acción, ¿sí? Es altamente metacognitiva, porque los está formando, o sea, no solo van a saber que hay componentes bióticos y abióticos y que el sol influye en las plantas para generar alimentos que se le dan al animal y que el animal, etcétera, ¿sí? Que serían las interacciones que hay en los componentes de un ecosistema, sino que los lleva a experimentarse parte de un ecosistema y a comprometerse con el equilibrio, con la mejora del ecosistema en el que ellos participan. Entonces, sí están formándose y transformando su contexto por una acción que tú decidiste incluir en tu planeación. No digo que esté mal hacer el dibujo, no quiero que se queden con esta idea. Quiero que con la idea que se queden es que lo que tú decidas, la actividad, la acción que tú decidas incluir en tu planeación, va a establecer la diferencia entre que el estudiante genere metaconocimiento y desarrolle habilidades metacognitivas que lo lleven a aprender, o simplemente se quede en hacer suya la estructura conceptual. Así de fácil. Yo no voy a poder responder esa pregunta por ti. Eres tú quien te debes responder. La pregunta general tendría que ser, ¿voy a llevar a mis estudiantes al aprendizaje completo o solo voy a lograr una parte del aprendizaje? Que en este caso es que sepan cuáles son los bióticos, los abióticos y los componentes y sus interacciones. Que es muy diferente, completamente diferente a que él por lo menos identifique una acción que va a llevar a cabo para mejorar su ecosistema. Si se presta porque ellos eligen que ese ecosistema es su escuela, pues entonces se da tiempo en ese momento para que vayan y recojan la basura, lo que ellos hayan decidido hacer como acción de mejora para sus, que lo hagan, que lo vivan. Y no acaba ahí, sino que yo tengo el compromiso con el aprendizaje del estudiante, que ahí no acaba mi tema. Yo tengo que retomarlo de manera permanente a lo largo de todo el tiempo que esté con ellos compartiendo el ciclo escolar, porque yo lo que quiero es que ellos no solo hagan una acción el día miércoles que llevamos a cabo esta clase, sino que a partir de ese momento
al haber hecho consciente su participación en los ecosistemas, se automaticen para que estén viendo la manera de mejorar los ecosistemas de hoy y para siempre. ¿Sí? Entonces, esta es, en lugar de realizar la acción del dibujo, una acción diferente que genera metaconocimiento, que forma y transforma, podría ser esta. ¿Sí? Y con cualquier tema, con cualquier nivel educativo, se puede realizar una acción como de este. ¿Qué preguntas tendrían que hacerse en este lado, no? Tú tendrías que estar haciendo preguntas cuando ellos están trabajando, cuando van a hacer aquella acción, al cierre de tu desarrollo. Es decir, ¿qué pasaría en el ecosistema que elegiste si dejas de hacer la acción con la que te comprometiste? ¿Qué componente es el más importante en el sistema que elegiste y por qué? ¿Ha mejorado el ecosistema la acción que has realizado? O sea, ¿tu acción ha mejorado el ecosistema? Si no lo ha mejorado, ¿qué vas a hacer para impactar favorablemente? Estas preguntas se pueden ir haciendo a lo largo de todo tu ciclo escolar, retomando el tema, porque además las neurociencias dicen que para que un aprendizaje se internalice, ¿sí? Requiere 4 repeticiones y si tú las vas haciendo a lo largo de todo tu ciclo escolar, pues entonces logras que internalice más rápidamente el aprendizaje. Y todavía le puedo preguntar, ¿qué vas a hacer para que más personas de este ecosistema en el que tú participas contribuyan a mejorarlo? Ah, pues le voy a decir a mi mamá, a mi hermanito, etcétera, ¿no? Y entonces esta es una forma metacognitiva de poder plantear una actividad que es simple, que está planteada para un poco tiempo, ¿verdad? Y miren, ya para ir cerrando, vemos la actividad de consolidación. Bueno, ya es lo que vimos ahorita. Y entonces vamos a pasar al cierre. Que como todos sabemos, miren, aquí ya está el propósito de la persona que elaboró esta planeación, habla de reflexionar. Cuando yo hablo de reflexionar, ya tendría que haber una acción metacognitiva muy sólida, ¿verdad? Y dice repasar los conceptos principales, que es fíjense cómo se va otra vez en esta parte, a repasar la estructura conceptual, qué es un ecosistema, cuáles son, por qué son importantes. Esta pregunta ya es metacognitiva, ¿por qué son importantes las interacciones entre sus componentes? Ahí hay algo de metaconocimiento. Luego dice esta propuesta, pedir a los estudiantes que respondan en su cuaderno, ¿qué puedo hacer para cuidar los ecosistemas de mi comunidad? Bien, es una pregunta que puede hacer y pone tareas para casa. Ahora, ¿qué podría, si yo quisiera agregar mayor cantidad de metaconocimiento, pues me voy al desarrollo de habilidades metacognitivas? Les doy una escala estimativa. Los llevo a que se autoevalúen y a que se automejoren. Les doy una escala estimativa que puede ser así de simple como esta. Yo defino los indicadores y les doy tiempo para que la respondan y compartan sus resultados. A partir de ese compartir los resultados de lo que hayan obtenido ellos en esta escala estimativa, yo hago preguntas, ¿por qué? ¿Qué pasaría si? ¿En qué otro ecosistema puedes hacer lo mismo? ¿Qué vas a hacer para mejorar otros ecosistemas? Etcétera. Y puede ser tan simple como 3 indicadores. El número de indicadores, ese depende de los aprendizajes que tú quieras lograr. Estos indicadores para este ejemplo es qué tan consciente soy de mi participación en los ecosistemas que habito. ¿Sí? Muy consciente, medio consciente o nada consciente. Participo consciente y activamente en la mejora de mi ecosistema. Ayudo a otros a generar conciencia acerca del cuidado del ecosistema. 3 preguntas altamente metacognitivas y además que son de autoevaluación, pero además me ayudo a la automejora. A partir de mi reflexión, ¿qué me comprometo a hacer para mejorar? Y ahí tengo una actividad de esta escala estimativa, así de simple como la ven, maestras, maestros, lo que está provocando cuando el docente tiene esta intención, tiene claridad que está desarrollando habilidades metacognitivas, es altamente importante. Lo estás llevando a que se autoevalúe y que se automejore. 2 de las 4 habilidades metacognitivas que compartimos. ¿Está mal la propuesta? Pues nadie podría decir que está mal. ¿Queremos hacerlo más metacognitivo de manera consciente de parte del docente? Busca formas diferentes que te lleven el mismo tiempo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de la intención del docente
de cómo generar metaconocimiento y desarrollar habilidades metacognitivas en sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, aquí se va a quedar en la presentación estos ejemplos con el original y el propuesto para que a partir de ello ustedes puedan ver de qué manera pueden incluir la generación de metaconocimiento y el desarrollo de habilidades metacognitivas en sus estudiantes. Y bueno, pues para cerrar, yo quiero decirles que se aprende y se aprende a aprender a través del metaconocimiento. Y no porque lo diga yo, sino porque las neurociencias, la ciencia cognitiva, han llegado a esta conclusión. Maestra, maestro, si no estás muy involucrado con la generación del metaconocimiento y desarrollo de habilidades metacognitivas, yo te invito a que a partir de este momento te plantees qué voy a hacer para incluir metaconocimiento y generación de habilidades metacognitivas en cada uno de los momentos de aprendizaje que comparto con mis estudiantes. Y pues bueno, por mi parte es lo que quería compartir con ustedes. Por ahí, Israel, no sé si tengamos tiempo, 3 minutos para un par de preguntas o ya te doy el espacio a ti para los avisos finales. No, bueno, si me dan oportunidad de retrasarnos poquitito, podemos hacer unas 2 o 3 preguntas. Ya tengo yo una que pusieron desde hace ratito, Sí, te la voy a decir. sí. Y dice, ¿el metaconocimiento se relaciona a la forma epistemológica de nuestra manera de aprender? Neuronal de que el cerebro genera información significativa y trascendente para su formación y desarrollo de la persona. ¿Sí? Entonces, ciertamente está en el origen, pero tiene que ver con estas distinciones del ser humano que nos llevan a ser conscientes de nuestra conciencia, lo cual es propio del ser humano. Pero no es natural, requiere un apoyo, una influencia externa para empezar a reflexionar acerca de mí misma, de mis procesos mentales, de mis emociones, por qué reacciono así, por qué grité. Estamos hablando ya de, por ejemplo, de habilidades socioemocionales que están muy relacionadas con la metacognición. Entonces, más allá de eso, es una forma en cómo está constituida esta evolución maravillosa del ser humano sobre todas las otras especies animales que habitan el planeta Tierra. Excelente, Coco. Pues muchísimas gracias. No veo más preguntas. Bien, pues te digo que más bien está lleno el chat, pero de felicitaciones. Muchas gracias a todas y todos. Hicieron metaconocimiento acerca del conocimiento porque muchos le está cayendo el 20. Ah, es que sabes que yo lo hacía, pero no lo hacía de manera consciente, ¿no? Entonces, Y generaste déjame hacer ahí metaconocimiento. un alto, Israel, porque esto que acaban de comentar los participantes es fundamental. Cuando tú haces algo y no lo haces de manera consciente, entonces no es metacognitivo. Me da muchísimo gusto escuchar que están dándose cuenta de muchas cosas que ya hacen ustedes, pero que ahora le van a dar el plus de transformarlo en metacognición porque ya lo están haciendo de manera intencional y consciente. Les felicito a todas y todos los que ya están en este nivel. A ver, aquí hay una pregunta. Ya va a ser la última, si me dan oportunidad. Dice, ¿hay indicadores en la conducta o aseveraciones del estudiante de que ya está logrando metacognición? ¿Cómo lo reconozco? Sí, cuando ellos normalmente esto en educación se le ha llamado así englobado cuando tú logras que el estudiante exprese lo que ha aprendido de manera significativa. Si él es capaz de decirte, es que para llegar a realizar esto, tuve que hacer esto, esto y esto, o pienso de esta manera porque reflexioné acerca de tal y tal, todas esas expresiones, ¿sí? Cuando te dice un estudiante, me cayó el 20, como ahorita nos lo acaban de decir, todas estas expresiones son señales inequívocas de metaconocimiento. También su expresión corporal es señal inequívoca. Cuando abren los ojos y te voltean a ver y te dice, o sea, hay expresiones que dices, en este momento él generó metaconocimiento, está siendo consciente de algo que no había hecho consciente, ¿sí? Es capaz, cuando él es capaz de planearse para él algo, o sea, tengo que aprobar la materia de matemáticas por tal cosa, y es capaz de hacer un plan de las acciones que va a hacer para que apruebe
la materia al final del ciclo, entonces es una señal inequívoca de una habilidad metacognitiva. Si es capaz de decirse acciones que lo pueden mejorar a él, entonces está generando metaconocimiento. Si es capaz de decir cómo puede aplicar un aprendizaje en un contexto diferente al que fue construido en el aula, entonces está generando metaconocimiento. Todas este tipo de acciones, si te dices, maestra, es que yo con este ruido en el grupo me es imposible trabajar, esa expresión es metacognitiva, está consciente de lo que él necesita para aprender y todo eso es metaconocimiento. Sí puedes tener señales claras, sí puedes, tanto en su lenguaje verbal y no verbal, que te pueden decir, y en los productos que realiza, ¿sí? En las evidencias que ahora les llamamos. En los productos de aprendizaje tú vas a poder ver si está generando o no metaconocimiento. Si te da una respuesta y tú le preguntas por qué y no te puede dar un argumento válido, entonces, aun cuando la respuesta sea correcta, no está generando metaconocimiento. De manera muy breve es lo que les puedo responder ahorita y me encantará tener otros momentos ya de aprendizaje más profundo, con más tiempo, de más práctica, para que ustedes sepan que esto se puede desarrollar de manera como habilidad, para mi gusto, fundamental de cualquier docente, no solo de México, de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Excelente. Y bueno, pues ahora sí que tomando en cuenta este tu último comentario, Coco, quisiera aprovechar para comentarles que si les interesó, esta es una probadita de lo que vemos en la maestría. Me dicen que si tú trabajas aquí de docente, pues no nada más es docente, la doctora Coco además es la rectora de CEPAP. Entonces, todas las clases, perdón, todo lo que pasa en CEPAP está supervisado y avalado personalmente por la doctora Coco. Entonces, esto nos habla de la calidad que tenemos en la institución. Para todos, incluyendo extranjeros, estamos a punto de sacar unos microcursos que se van a llamar certificados microlearning para aprender habilidades muy concretas. Pues tengo 3 mensajes más, nada más déjenme ver. Ya me están preguntando por doctorados, diplomados. Sí, Coco, a ver si nos puedes platicar así rápidamente cómo es nuestro modelo educativo que tiene que ver con esto de los diplomados y las especialidades. Sí, miren, hemos hecho un esfuerzo muy importante para que todo programa educativo que ofrecemos sea modular. Esto quiere decir que tú vas integrando desde pequeñas habilidades hasta una macrohabilidad. Una macrohabilidad compone una especialidad o una maestría, pero a su vez esa especialidad, cuando no tienes, en este momento no es tu momento para lograr un grado académico, hay diferentes módulos que juntos nos forman diplomados, que tienen valor curricular y que son parte integral de nuestros aprendizajes en los programas formales, pero que están abiertos a cualquier persona, incluso que no esté interesada en obtener maestrías, el grado de maestría o de especialidad. Entonces, sí tenemos diplomados muy enfocados a tus necesidades. Si a alguno de ustedes le interesa, por favor, contacten en el chat y les podemos mandar la información de los diplomados que tenemos activos para ustedes, que pueden empezar. Puedes hacerlo por grupos, una institución que quiera que sus docentes tengan un diplomado, pues entonces eligen cuál es el que satisface sus necesidades y con mucho gusto lo tenemos a nivel 100% en línea, con presencia sincrónica para que se sientan acompañados. Incluso, dado el caso, también pueden ser presenciales, pero no queremos dejar fuera ni que sea demasiado oneroso para nuestros docentes de Sudamérica, y entonces es una excelente opción para llevar diplomados educativos de alta calidad a nivel en línea. Excelente, Coco. Pues entonces, si hay interés en capacitarse con nosotros, ya sea en nuestros programas formales de maestría y especialidades o nuestros programas no formales de diplomados, certificaciones y estos certificados microlearning, pues ya saben, estamos ahí muy al pendiente en el chat de la comunidad para mandarles información ya de manera personal con sus dudas muy precisas. De verdad estamos, pues ahora sí que con toda la intención de que CEPAP sea una institución que de verdad
transforme a los docentes para, pues por así que por la educación del mundo, ¿no? De los países de cada uno de nosotros. Y pues si no hay alguna otra pregunta, pues nuevamente no me queda más que agradecerles la presencia a todos ustedes, decirles que ya estamos preparando la siguiente masterclass, también va a estar excelente, ya tendrán información al respecto y por lo pronto, pues quedamos a sus órdenes. Doctora Coco, de verdad, muchísimas gracias, siempre un placer escucharte y con esa pasión que tienes por la educación y pues ahora sí que la pasión que tienes por la humanidad de manera general, ¿no? Muchísimas gracias Muchas a gracias a todos. ustedes y les mando un abrazo con mucho afecto a cada una y uno de los que hoy estuvieron atendiendo esta aproximación. Gracias, saludos a todas y todos. Muchísimas gracias y estamos atentos a la siguiente masterclass. Hasta luego. Adiós.